Hola, soy el alumno Isaac Aguirre Becerril de la Escuela Superior de Economía, del grupo 2EM1. A continuación, voy a dar una explicación acerca de los esquemas de circulación de Marx en su versión simple y en su versión ampliada. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Los esquemas de circulación de Marx son una parte importante de la teoría del valor y del análisis del sistema capitalista. Marx desarrolló estos esquemas en su obra principal, El Capital, con el objetivo de explicar cómo funciona el proceso de producción y circulación de mercancías en la sociedad capitalista. En esencia, los esquemas de circulación de Marx se dividen en dos partes, el esquema 1 y el esquema 2. Estos esquemas representan dos sectores principales de la economía capitalista, el sector de bienes de consumo, que es el esquema 1, y el sector de bienes de producción, que es el esquema 2. En el esquema 1 se representa la producción de bienes de consumo como alimentos, ropa, entre otros productos que son diferentemente, directamente consumidos por todas las personas. Marx muestra cómo se invierte capital, por ejemplo, en la maquinaria, en materias primas, en salarios, para producirse bienes y con estos bienes se venden posteriormente en el mercado a cambio de dinero. En el esquema 2 se representa la producción de bienes de producción como maquinaria, herramientas y otros medios de producción que se utilizan para producir otros bienes. Marx muestra cómo este sector también invierte capital para producir bienes y cómo estos bienes de la producción de venta a las empresas del esquema 1 y a otras empresas del mismo sector, a cambio pues de dinero. Los esquemas de circulación de Marx también muestran cómo se establecen los precios de los bienes en el sistema capitalista. El autor introduce la noción del valor agregado, que conocemos como plusvalor, que es el valor que se crea durante el proceso de producción a través del trabajo humano. Según Marx, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirlo. Y podemos decir, en resumen, que estos esquemas de circulación son una representación teórica de cómo funciona la producción y la circulación de mercancías en el sistema capitalista. A través de estos esquemas se busca analizar las relaciones de clase, las explotaciones y las contradicciones inherentes al capitalismo. Bueno, entre otras cosas, empecemos con la reproducción simple. La reproducción simple es la teoría eh, de que es un escenario donde no hay expansión o crecimiento de la producción en una economía capitalista. En este caso, los capitalistas invierten sus ganancias únicamente para reemplazar a los medios de producción desgastados y mantener el nivel de producción existente sin destinar una parte de las ganancias a la expansión o la acumulación de capital de manera muy exorbitante. En la reproducción simple, los capitalistas invierten el capital en la adquisición de maquinaria, herramientas y materias primas para mantener el proceso de producción en la, en la marcha, o sea, que siga funcionando el sistema, pero que no genere más allá. Los trabajadores son empleados para producir bienes de consumo como alimentos, ropa y otros productos. Después de la producción, los bienes de consumo se venden en el mercado y generan ingresos para los capitalistas. Estos ingresos se utilizan nuevamente para reemplazar a los medios de producción desgastados, para pagar salarios, ya sea a los trabajadores y todos los gastos que estos conlleven, y cubrir otros costos de producción. No hay acumulación significativa de ganancias ni expansión de la producción más allá de la producción media de los productos existentes. En resumen, el concepto podemos decir que la producción simple implica un ciclo económico donde los capitalistas invierten sus ganancias
en la reposición de los medios de producción y el mantenimiento del nivel de producción existentes. No hay una acumulación de capital o crecimiento de la producción más allá de este punto. Es un escenario estático donde se mantiene el status quo sin cambios significativos en la economía. Comencemos con la reproducción ampliada. La reproducción ampliada es un concepto central en la teoría económica de Marx. Se refiere al proceso mediante el cual los capitalistas reinvierten una parte de sus ganancias en la expansión de la producción. En este proceso implica la acumulación de capital a través de la inversión de nuevos medios de producción, tecnología, maquinaria y mano de obra adicional. En este contexto de la reproducción ampliada, Marx distingue entre otros tipos de inversión la inversión en capital constante y la inversión en capital variable, o sea, los dos sectores. ¿Pero a qué se refiere con este tipo de capital? El capital constante se refiere a medios de producción como edificios, maquinarias, materias primas, que se utilizan para el proceso de producción. El capital variable, por otro lado, se refiere al gasto en mano de obra, es decir, los salarios pagados a los trabajadores. La producción ampliada implica un crecimiento constante en la producción y en el consumo de la economía. A medida que los capitalistas reinvierten sus ganancias en la expansión y en la producción, se contratan a más trabajadores, se adquieren más medios de producción y por lo tanto se aumenta la capacidad productiva. Esto lleva a un aumento de la producción de mercancías y en última instancia a un crecimiento económico sostenido. Uno de uno de los elementos claves de la producción ampliada es la búsqueda constante de aumentar la tasa de ganancia. Los capitalistas buscan maximizar sus ganancias y por lo tanto tienen un incentivo para estar invirtiendo una parte sustancial de su ganancia en la expansión de producción. Esto implica no solo la acumulación de capital, sino también como la competencia entre los capitalistas para captar cada vez mayor parte del mercado y obtener una mayor ventaja con respecto a sus competidores. Sin embargo, Marx señala que la producción ampliada también conlleva contradicciones y a crisis inherentes al sistema capitalista. A medida que aumenta la acumulación de capital y la competencia se incentifica, los capitalistas buscan reducir los costos laborales y aumentar la explotación de los trabajadores. Esto puede generar tensiones sociales y económicas, así como el desequilibrio en la economía, como la sobreproducción y la subutilización de la capacidad productiva. En conclusión, la reproducción ampliada implica la reinversión de las ganancias de los capitalistas en la expansión de la producción, lo que lleva a un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, también se puede generar contradicciones y crisis dentro del sistema capitalista, debido a la competencia y a la explotación laboral. Hablemos del primer esquema de reproducción. El primer esquema de reproducción, también es conocido como el esquema 1 o el esquema I, es una representación teórica del proceso de producción y circulación de bienes de consumo en una economía capitalista. Este esquema se basa en la idea de que la producción de bienes de consumo depende de la producción previa de bienes de producción con maquinaria, herramientas y materias primas. El esquema 1 se considera que los capitalistas invierten capital en el sector de bienes de producción para producir medios de producción necesarios como maquinarias, materias primas, entre otras cosas. Podemos decir que este capital invertido se divide en dos partes. Una parte se destina a la reposición y la otra parte se utiliza para pagar la mano de obra. Y esto se denomina también, se divide en departamentos. Uno, el departamento 1, que es el mantenimiento de los medios de producción, y el departamento 2, que se utiliza para expandir la capacidad de la producción. Una vez que se han producido los bienes de producción en el departamento 1, se transfieren al departamento 2, donde se utilizan para producir medios de consumo como alimentos, ropa y productos determinados. En el departamento 2
También se emplea la mano de obra para la producción de bienes de consumo. Después de la producción de bienes de consumo, el departamento 2, esos bienes se venden en el mercado y generan ingresos para los capitalistas. Estos ingresos se dividen nuevamente en dos partes. Una parte se destina para cubrir los costos de producción, como los salarios y materiales denominados como el consumo individual, y otra parte se convierte en ganancia para los capitalistas, que se denomina para la acumulación de capital. En otras palabras, imaginemos que tenemos una fábrica que produce cosas que la gente consume, como comida, ropa y otros productos. Para hacer esas cosas necesitan de maquinaria, herramientas y materiales. A esto lo llamaremos medios de producción. Ahora los dueños de la fábrica, o sea, los capitalistas, invierten dinero en la compra de las máquinas, herramientas y materiales. Algunos de esos bienes de producción se usan para mantener y reemplazar las cosas que ya están en la fábrica, mientras que otros se utilizan para expandir la producción y hacer más cosas. Digamos que la fabricación tiene dos departamentos, uno para mantener y otro para hacer crecer, departamento 1 y 2 respectivamente. Una vez que se tienen los bienes de producción necesarios, se usan en el departamento 2 para fabricar los bienes finales que la gente compra. Aquí es donde también se emplea a los trabajadores para hacer todo el proceso de producción. Cuando los productos están listos, se venden en el mercado y los capitalistas obtienen dinero por ellos. Pero ese dinero no es ganancia para ellos. Parte del dinero se usa para cubrir los costos de producción como los salarios y los trabajadores y los materiales utilizados. Por otra parte, es la ganancia que se obtienen los capitalistas y se pueden usar para hacer crecer su negocio. En resumen, el primer esquema de reproducción de Marx muestra cómo los capitalistas invierten dinero de bienes de producción para producir cosas que la gente necesita y estas cosas se venden generando ingresos para los capitalistas. Parte de estos ingresos se ocupan para cubrir los costos y el resto de la ganancia se puede usar para hacer crecer su negocio. En el esquema 2, que es el segundo esquema de reproducción, es una representación igual teórica del proceso de producción y la circulación de los bienes de producción en una economía capitalista. Este esquema se basa en la idea de que la producción de bienes de consumo depende de la producción previa de bienes de producción como la maquinaria, herramientas y materias primas, tal cual el esquema 1. En el esquema 2 se considera que los capitalistas invierten capital en el sector de bienes de producción para producirlos en medios de producción necesarios. Este capital invertido se divide en dos partes. Una se destina en la reposición o mantenimiento. En los medios de producción existen denominada departamento 1 y en la otra parte se utiliza para expandir la capacidad de la producción para producir más bienes y expandir todo el sistema productivo. Y este se le denomina el departamento 2. En el departamento 2, los capitalistas invierten dinero en la contratación de trabajadores y en la adquisición de materias primas. También se invierte en maquinaria necesaria para que la producción de bienes sea mayor. Ese departamento se encarga de producir máquinas, herramientas y otros bienes necesarios para la producción de bienes de consumo del esquema 1. O sea, ellos, el esquema 2 vende las herramientas necesarias para la producción del esquema 1. Una vez que se han producido los bienes de producción en el departamento 2, se venden, igual que en el esquema 1, a empresas del departamento 2, pero esta vez del esquema 1, y a otras empresas del mismo sector, o sea, producen maquinaria y otras empresas, quizá de su mismo sector, la compran, pero también lo compran empresas del sector 1, como alimentos, ropa y otros productos determinados. Cuando las empresas del esquema 1 compran los bienes de producción, pagan dinero a las empresas del esquema 2. Este dinero se utiliza nuevamente en el departamento 1 del esquema 2 para mantener y reponer los medios de producción existentes en el departamento 2, para expandir la capacidad de producir más bienes de producción.
Aquí podemos imaginar que hay una fábrica diferente a la anterior, a la del esquema 1, pero que ésta se encarga de producir máquinas y herramientas y otros bienes necesarios para fabricar los productos que la gente necesita. Estos bienes se les llaman bienes de producción. En esta fábrica, los capitalistas invierten dinero en comprar los materiales que se ocupan y contratar a los trabajadores necesarios para producir esos bienes de producción. Digamos que esta fábrica también tiene dos departamentos. Uno es para mantener lo que ya tienen, departamento uno, y otro para la producción de hacer más bienes de producción, o sea, expandirse, que es el departamento 2. Una vez se han fabricado los bienes de producción en el departamento 2, estos se venden a las fábricas y otras fábricas en el mismo sector. Estas fábricas se utilizan los bienes de producción para producir los productos finales que se venden en el mercado. Podemos decir que es un mercado entre empresas y después es un mercado para todo público. Cuando las fábricas del primer esquema compran los bienes de producción, pagan dinero a las fábricas del segundo esquema. Ese dinero se utiliza nuevamente en el departamento 1 para mantener y reemplazar los bienes de producción existentes y en el departamento 2 para expandir la capacidad de producción y hacer más bienes de producción. Resumiendo, en el segundo esquema de reproducción de Marx, muestra cómo los capitalistas invierten dinero en la producción de bienes de producción y estos se venden a las fábricas del primer esquema y estas fábricas el mismo sector, obteniendo pues más ganancias. El dinero obtenido se utiliza para mantener y reemplazar los bienes de producción y para expandir a la producción y hacer más bienes de producción. Así se contempla el ciclo de la reproducción y la acumulación del capital en el sector de los bienes de producción. O sea, los dos esquemas son muy similares, solamente que uno se dedica a hacer los medios de producción y otro hace el producto final. O sea, uno hace la empacadora de las bolsas y el otro hace el producto que va dentro de las bolsas. Y al final de cuentas, estos dos esquemas se pueden emplear tanto en la reproducción simple como en la reproducción ampliada. Podemos tener una fábrica que solamente mantiene una inversión constante o una cierta cantidad de capital constante y no tiene las intenciones de expandirse más allá. Así podemos decir que es la reproducción simple. Y cuando tenemos una reproducción ampliada, decimos que esta fábrica constantemente está intentando incrementar e incrementar e incrementar su manera de producir, economizando en lo que se pueda y por lo tanto generando mayores utilidades. Y sin más que agregar, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y hasta luego.